Bien, arranquemos con la idea de que estamos con una familia de microcontroladores, la cual, esta familia de microcontroladores, fue creada específicamente para trabajar en equipos portátiles con muy bajo consumo, con pequeña superficie de circuito integrado, con la idea de cambiar el paradigma de los microcontroladores. Si los microcontroladores que había antes de la familia Cortex eran microcontroladores de 8 bits mayoritariamente, del tipo PIC o del tipo 8051, que era una arquitectura RISC en el caso de PIC y CISC en el caso de 8051, pero que habían sido pensados con otro objetivo y propósito general, micros de pequeñas prestaciones, y aquí se comenzó a generar toda una familia, que fue la que se llamó Cortex, que tuvo un gran impacto. Aparecieron en el año 2008, arquitectura RISC, máquina de 3 direcciones, es decir, lo de 3 direcciones lo vemos claramente en esta imagen. En estos campos aparecen los operandos, aparece el registro destino, el registro primer operando y el registro segundo operando, que previamente tuvieron que haber sido cargados. Y ese es el concepto de arquitectura de máquina de 3 direcciones y arquitectura RISC. Es una arquitectura load store, como habíamos planteado, es decir, tiene por separado las instrucciones de lectura y escritura de memoria que las operaciones de movimiento de datos entre registros. No podemos realizar operaciones con memoria, sino que tenemos que traer los contenidos de posiciones de memoria a registros, operar entre los registros y luego escribir sobre la memoria el resultado. Esta es entonces una característica y una restricción que tiene el sistema y que cuando uno se familiariza no es un inconveniente demasiado grave. Otro de los puntos que hemos mencionado anteriormente, y sobre todo cuando vimos el primer capítulo, la parte de depuración, es que la parte de depuración se haya incorporada dentro del microcontrolador. No tenemos que gastar en herramientas externas, sino que se tiene una parte incorporada de depuración dentro del microcontrolador. La interfaz externa es mínima. De hecho, lo vemos nosotros con nuestro kit de desarrollo, que ya tiene la interfaz desde el conversor de USB a comunicación serie dentro del propio microcontrolador o dentro de la propia placa de depuración del microcontrolador, y la conexión con todo el sistema de JTAG o del Serial Wire Debugger, lo cual nos facilita a muy bajo costo la programación del microcontrolador. No requiere un programador externo, sino que utiliza esa misma interfaz, y también la utilizamos para el debugger. Entonces, primer punto, dijimos bajo consumo. Segundo punto importante, incorpora las herramientas de depuración dentro del microcontrolador. Y el tercer punto para destacar es que este microcontrolador fue pensado para trabajar en lenguaje C. Históricamente, antes de estos, uno diseñaba un microcontrolador y luego escribía un compilador más o menos eficiente, habitualmente poco eficiente, para trabajar en lenguajes de alto nivel, típicamente en lenguaje C. Con lo cual, el hecho de trabajar en C nos implicaba a nosotros generar más código que el que uno utilizaría habitualmente escribiendo en Assembler. Con lo cual, estaba siempre presente el Assembler, porque cuando uno necesitaba optimizar,
tenía que trabajar en Assembler. Optimizar significa optimizar tamaño de memoria de código, uso de memoria de datos y también tiempo de ejecución. Las tres cosas se podían optimizar trabajando en Assembler. Ahora, la concepción con la cual arrancó la gente de ARM fue que el microcontrolador internamente fuera diseñado para trabajar en lenguaje C, con lo cual el compilador surge en forma espontánea y es muy eficiente. E inclusive permite trabajar las rutinas de atención de interrupción, las permite trabajar en C, es decir, que no sería necesario el assembler en ningún caso. De todas formas, hay ciertas situaciones, ciertos eventos en los cuales el uso del assembler nos permite a nosotros llegar a una situación mejor en cuanto al empleo del tiempo de ejecución y también del tamaño de memoria. El tamaño de memoria de código y tamaño de memoria de datos hoy en día no es demasiado complejo porque estas familias de microcontroladores son bastante prolíficas, extensas en la disponibilidad de memoria, pero de cualquier forma el condicionante puede ser el tiempo de ejecución. Por lo tanto, nosotros vamos a ver más adelante el uso del assembler como para que nos quede bien en claro que no es nada complicado, está muy estandarizado, no tenemos que improvisar, sino que ya la propia empresa ARM nos ha dado todas las herramientas y todos los procedimientos como para pasar de C a Assembler, lo cual es frecuente, y también si quisiéramos de Assembler a C, lo cual no es tan frecuente. Es decir, es muy frecuente que uno pueda llamar desde una función en C a otra función en Assembler o a una subrutina en Assembler, porque se desea optimizar, por ejemplo, el procesamiento de un algoritmo, pero es muy poco frecuente que se haga el paso inverso, es decir, que desde una función en Assembler se llame a una función en C. Entonces, todo esto está bastante estipulado, entonces redondeamos que los 3 puntos característicos de la familia Cortex son el bajo consumo para equipos móviles, portátiles. En segundo lugar, las herramientas de depuración incorporadas dentro del microcontrolador. Y el tercer punto es la optimización para trabajar en lenguajes de alto nivel, porque la arquitectura del micro fue pensada para ello. Entonces, es una máquina de 3 direcciones. Es una máquina de 3 direcciones, decimos, en la cual se disminuyó el área del integrado al trabajar en arquitectura RISC, y es un sistema orientado a distinto tipo de aplicaciones. Entonces, de acuerdo con ello, vamos a tener varias familias de microcontroladores Cortex, de acuerdo con el tipo de aplicación que queramos utilizar. Entonces, decimos nosotros que es una máquina de 3 direcciones en la cual los operandos están contenidos en registros. Y que de esa manera garantizamos la arquitectura RISC, porque para poder trabajar con los operandos en registros es necesario previamente haber cargado esos registros desde memoria. Y acá tenemos en el código de operación, recordamos también que todos los códigos de operación son de 32 bits, los registros están designados por medio de estos 4 bits y por lo tanto el registro destino va a estar entre, por ejemplo, en este código de operación, entre los bits 16 y 19, 12 a 15 uno operando, 8 a 11 el otro operando, con lo cual previamente tuvo que haber sido cargado en esos registros los operandos y va a quedar el resultado que luego tendrá que ser escrito en memoria para complementar la función. Entonces, acá tenemos lo que teníamos en arquitectura CIS, que era la suma del contenido de 2 posiciones de memoria, en la cual
en el caso de CISC es bastante simple de implementar porque tenemos los operandos y tenemos el resultado en posiciones de memoria, lo cual es muy simpático para escribir en una transparencia, pero es muy difícil de implementar porque requiere trabajar con gran tamaño de instrucción, es decir, que no entra en 32 bits, porque tengo que dar la dirección de los operandos. Es una instrucción que lleva muchas palabras. Nosotros estamos partiendo de una hipótesis totalmente distinta. Todas nuestras instrucciones van a ser de 32 bits. Dijimos también que eso no es totalmente cierto, sino que vamos a ver más adelante que hay otro tipo de alternativas con respecto al tamaño de la instrucción. Pero bueno, partamos por ahora que todas las instrucciones son de 32 bits, por lo cual, en nuestro caso, primer operando, segundo operando y resultado tendrán que ser registros que tendrán que encontrarse dentro del microcontrolador. Vamos a ver cómo sería en una arquitectura RISC. Entonces, en una arquitectura RISC, aquí nos aparece este símbolo de igual, que es una pseudo instrucción que se le da al compilador como para que, en realidad al preprocesador del compilador, como para que haga una operación que vamos a ver inmediatamente. Acá lo que decimos es cargamos el registro R0 con la dirección del operando 1, con lo cual luego lo que hacemos, corchetes, quería significar el contenido de la dirección apuntada por, pues acá tenemos el contenido de la dirección apuntada por R0, lo llevamos a R1, hacemos lo mismo con el segundo operando, que lo llevamos a R2, luego sumamos, recordemos que en esta instancia estamos trabajando o en hebreo o en árabe, tenemos que leer de derecha a izquierda, con lo cual lo que estamos diciendo aquí es que estamos sumando el contenido de R1, que es el primer operando, más el contenido de R2, que es el segundo operando, y que el resultado de esto queda en R3. Entonces, en R3 tenemos el resultado, luego utilizando R0 como puntero, cargamos en R0 la dirección del resultado y guardamos el contenido de R3 en la dirección apuntada por R0. Este es uno de los pocos casos en los cuales se invierte lo que dijimos nosotros de derecha a izquierda, porque en este caso es el contexto en el que marca el sentido. Si hago un store, va a ser almacenar el contenido de R3 en la dirección apuntada por R0. Entonces fíjense que lo que es una sola instrucción en CISC van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 instrucciones en RISC. Vamos a tratar de dilucidar qué significa este igual inmediatamente. Hago una pregunta ahí. Por supuesto. Ahí cuando haces el add, dice R3, R2, R1. Ahora, Sí. después del add, haces el LDR con result. ¿Y result Sí. de dónde salió? Result es la posición de memoria en la cual voy a Es la que está guardar el allá. resultado. Está bien. Sí, sí, sí. Es decir, lo que estoy haciendo acá es secuenciando lo que era una sola instrucción con un montón de palabras en sí, lo estamos secuenciando en un montón de instrucciones de 32 bits en RISC. O sea, con el add lo que haces es R2 más R1, o R1 más R2 en realidad. Y lo Sí, guardás en R3. exactamente. Y al final de todo, haces eso que debe ser storage. Claro. Guardo eh, el resultado que yo obtuve en R3, lo guardo en una posición de memoria en la cual yo necesitaba guardar el resultado, que es lo mismo que estaba haciendo aquí en la claro. Sí, sí, instrucción sí. original. Ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? Gracias. Sí, sí, buenísimo. No, ¿de acuerdo, Santiago? Entonces, Sí, sí, bárbaro. ¿alguna pregunta más? Bien. Entonces,
Acá, sí, adelante. ¿Esto sería el lenguaje assembler? ¿O no? Perdón, ¿esto? ¿Esto sería el lenguaje assembler? Esto sería el assembler, ¿sí? Ah, Sí. gracias. De cualquier manera, nosotros un poco más adelante, en un par de clases, vamos a trabajar un poco en Assembler como para que hagan alguna experiencia en Assembler. Pero la idea es que mayoritariamente uno trabaja en C. Y el Assembler lo va a utilizar solamente cuando sea imprescindible. Pensemos siempre en nuestra idea de que tenemos que sacar el prototipo en el menor tiempo posible a la calle. Es decir, que si nosotros usamos el C, seguramente lo vamos a sacar en mucho menor tiempo. Hay una vieja normativa de los programadores que decía que un buen programador puede escribir y probar 5 renglones por día. Ustedes dirán, yo escribo mucho más. Pero fíjense que acá estamos diciendo de escribir y probar, lo cual probar puede llevar mucho más tiempo, porque probar no es solamente de que compile sin errores, sino que probar significa que cumple la función que se pretendía y que insertada en todo el proyecto se sigue cumpliendo con ese objetivo. Entonces, 5 renglones por día es muy distinto lo que uno puede hacer en Assembler a lo que puede llegar a hacer en un lenguaje de alto nivel. Por ese motivo, el uso de lenguajes de alto nivel me aumenta muchísimo la productividad. Por lo tanto, y aparte con un microcontrolador que es muy eficiente cuando uno programa en C, es decir, la relación es apenas entre C y Assembler, es apenas un 20% más de sobrecarga cuando uno escribe en C, me da la pauta de que me conviene siempre trabajar en C, salvo que haya alguna parte del programa que esté comprometida por el seguimiento del algoritmo, que puede ser muy complejo y que tengo que ver realmente cómo es que se implementa, o bien cuando tenga algún problema de tiempo de ejecución, en el cual probablemente metiendo la mano en Assembler busque yo alguna forma de implementación que sea mejor. Y hoy en día no tenemos el problema de tratar de minimizar el uso de memoria porque, bueno, la memoria no es un recurso escaso hoy en día. Bien, estos son complementos al programita que hemos escrito, en el cual vemos que Oper1 es una palabra que está, define constant double word quiere significar que se encuentra en la memoria flash, que es una constante, mientras que acá lo que vemos que dice area data quiere significar que está en RAM, lo cual es bastante entendible porque el resultado tiene que estar en RAM porque va a ser escrito desde el programa. Esto podría estar o en RAM, si quisiera, o puede llegar a estar en memoria flash de código. En este caso optamos para dar un poco de diversidad de manejo, optamos por incorporarlo en memoria flash, pero nada impediría que Oper1 y Oper2 estuvieran también en el área de datos y que hubieran sido escritas, por ejemplo, por una rutina de atención de interrupción o por una función que lee datos desde el exterior. Ahora, veamos qué significa este símbolo igual, porque acá nos aparece una situación que es medio difícil de digerir en primera instancia. Nosotros habíamos dicho de que los códigos de operación son de 32 bits. Entonces, las direcciones son de 32 bits. ¿Cómo hago yo para meter 32 bits de dirección en un código de operación que es de 32 bits? Si lo metiera a lo bruto, me quedaría sin espacio, por ejemplo, para decir, este era el área reservada para el código de operación propiamente dicha, y acá el área reservada para los operandos. Entonces, si yo le meto una dirección de 32 bits, perdería todo esto. Entonces tengo que buscar alguna alternativa para la cual pueda cargar
un registro con 32 bits sin violentar el concepto de que todos los códigos de operación son de 32 bits. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo es que se interpreta el símbolo igual? Entonces, supongamos que yo digo que quiero cargar en el registro R0 el contenido 1, 2, 3, 4, 5. Podría ser cualquier contenido de 32 bits. Lo que hace entonces el compilador, cuando le escribimos esta instrucción, es, acá tenemos acá vendría la instrucción que me permite implementar esto que estamos acá. Dijimos desde que el símbolo igual no es una instrucción del microcontrolador, sino que simplemente es una convención que utilizan los compiladores. Entonces este símbolo igual lo que hace es, en lugar de ponerme R0 y esta cifra de 32 bits que no cabría en el código de operación, lo que hace es cargar el código de operación de cargar R0, pero me dice desde PC más delta. Bien, ¿cómo se interpreta esto? En primer lugar, recordemos que la arquitectura RISC nos da la posibilidad de interpretar los 16 registros como registro de propósito general. Es decir, que el contador de programa, el puntero a la pila, pueden ser usados perfectamente como punteros a memoria. Entonces, aquí lo que hace el compilador cuando se encuentra con este símbolo igual es justamente usar el contador de programa como puntero a memoria y sumarle una cifra que calcula en el momento de compilación, que la llamamos en forma genérica delta. Delta es la distancia entre el lugar, la posición de memoria en la cual colocamos el código de operación, y la primera posición de memoria de código libre que tiene el programa. Es decir, que se supone que esta función en la cual se encuentra el código de operación llega hasta este punto. Aquí sería la primera posición de memoria libre que tenemos. Entonces, el compilador me coloca en los 4 bytes subsiguientes, recordemos que es una palabra de 32 bits, me coloca el valor que yo pretendo cargar en forma inmediata. Entonces, calcula el compilador la distancia entre el código de operación propiamente dicho y el lugar en donde está colocando este operando, y me llena en el espacio reservado dentro del código de operación para colocar el desplazamiento, me coloca entonces el PC más delta. Entonces, de esta manera, ingeniosa, el compilador gasta 4 posiciones de memoria para colocar el operando y calcular la distancia y llenarme esta instrucción de manera que cumpla con la finalidad de cargarme en forma inmediata el puntero a memoria y de respetar, obviamente que es obligatorio, la idea de que con 32 bits voy a poder resolver la carga inmediata de un registro. Digamos que es una artimaña que nos da el compilador como para resolver algo que tendríamos sino que nosotros resolverlo a pedal, con ejercitación. Esto es transparente para el usuario, pero debemos interpretar de cómo es que funciona. ¿Alguna pregunta? Sí, cuando vos entonces escribís la instrucción de 32 bits, ¿estás diciendo el delta en los 4 bits esos que tenés para...? No. El delta utiliza parte de esta zona del código de operación. El delta no puede ser, va a estar restringido porque en realidad utiliza esta parte, incluyendo el área reservada a este registro. Los códigos de operación son bastante flexibles en el sentido de que no todos los códigos de operación tienen esta estructura, sino que de acuerdo con la directiva que se le dé en estos bits, es como se interpreta lo que viene a continuación. Entonces, el delta va a estar reservado
a una zona de memoria en la cual esa zona de memoria va a permitir colocar un desplazamiento. El desplazamiento, de acuerdo con la instrucción, podrá ser de 8 bits o podrá ser de 11 bits. Con 11 bits tenemos un desplazamiento. Recordemos que 2 a la décima es un K. Con 11 bits vamos a tener 2K, es decir, que el delta puede llegar a ser hasta 2K, lo cual es algo bastante razonable, pensando en que estamos trabajando siempre en el entorno, y es decir, que 2K de tamaño de una subrutina o de una función es un tamaño más que suficiente, con lo cual delta siempre va a estar disponible porque el tamaño del desplazamiento es acorde con el tamaño de las funciones, que recordemos nosotros tenemos que hacer funciones las más chicas posibles, es decir que todo esto empalma adecuadamente funciones pequeñas, delta, dentro del entorno de los 2 a 4K de acuerdo con la instrucción, está bien satisfecho. Ok, el tema es que no me queda del todo claro yo qué debería poner, por ejemplo, para decirle el operador es este, qué sé yo, el que quiero que sumes. O sea, ¿se entiende? Lo tengo que escribir tal cual como figura acá. Si yo estoy trabajando en Assembler, lo tengo que escribir tal cual como está acá. Okay. Y le estoy diciendo entonces al compilador que el valor que yo quiero cargar en R0 y por lo tanto que me va a aparecer en esta posición de memoria, en esta palabra, este valor me va a quedar en R0. Ok, buenísimo, gracias. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Si la sintaxis es tal cual como aparece en este caso. Vamos a ver un ejemplo que voy a subir utilizando el simulador Keil que les había prometido. Vamos a hacer un ejemplo con todo esto. Bien, vamos a hablar un poco de la familia Cortex-M y entramos ya un poco más en tema técnico. La comunidad de ARM está compuesta hoy en día por centenares. Esta imagen ya es un poco vetusta, pero fíjense que hay centenares de empresas que están trabajando en el proyecto ARM. Dentro de lo que nosotros conocemos un poco más, vemos empresas conocidas, como por ejemplo puede ser Samsung, como por ejemplo pueden ser Sanyo, empresas que trabajan en la parte de chips propiamente dichas, como NXP, Texas Instruments, Analog Devices, Freescale, NEC. Bueno, estamos hablando de infinidad de empresas. Después miren ustedes con detenimiento esta imagen. Vamos a hablar de centenares de empresas que hacen microcontroladores en hardware. Recuerden ustedes que la filosofía de ARM es la misma filosofía de Linus Torvalds. Linus Torvalds no ofrece un compilador, un sistema operativo Linux que se llame Linus Torvalds, sino lo que ofrece es el núcleo y después las distintas empresas le dan su propia interpretación de ese núcleo y aparecen Ubuntu, Mint y un montón de alternativas distintas basadas en ese núcleo. Acá pasa lo mismo. ARM no produce silicio, sino que ARM lo produce es el núcleo del microcontrolador, que en el caso de chips se llama core, el núcleo, y cada fabricante, NXP, Freescale, Texas Instruments, Microchip, Analog Devices, le da su propia interpretación y su propio sabor, de acuerdo con
su especialización. Por ejemplo, Analog Devices y Texas Instruments históricamente se han dedicado a hacer excelentes conversores analógico a digital, entonces son microcontroladores o tienen microcontroladores orientados a la parte de adquisición de datos, con algunos casos que tienen conversores de hasta 24 bits. Mientras que hay otras empresas, como por ejemplo Microchip, que por tradición histórica se dedicaron más a la parte de control. Microchip compró Atmel, que se dedicaba, por ejemplo, más a la parte de control. Bueno, de esta manera, cada fabricante de silicio le da su propio sabor. Tenemos también otras empresas dedicadas a la parte de software y entrenamiento, y otras empresas que dan el soporte en cuanto a entornos de desarrollo, y acá nos aparecen, por ejemplo, IAR, IBM y Yaquindu también. Con todo esto, entonces, tenemos una comunidad, un grupo muy importante de empresas que están trabajando en la parte de ARM. Acá hay para destacar algo importante. Acá nos aparece Samsung. Entonces, Samsung diseña su propia versión de ARM, de Cortex, para incorporar en sus teléfonos celulares. Con lo cual, surge la posibilidad de que también lo haga Apple. Y es cierto, cuando uno ve que aparece un microcontrolador Cortex A, lo que sea, en un teléfono celular, en un iPhone, o en una tablet, un iPad, es que Apple diseñó su propia versión de Cortex pensando en sus teléfonos. Entonces, por ejemplo, según lo que se dice, el año que viene Apple va a sacar sus propias versiones de notebooks basadas en un Cortex, en lugar de seguir trabajando como hasta ahora con micros de Intel. Entonces se va a separar de Intel y las nuevas Mac van a tener un micro que va a ser una bestia que va a trabajar con 12 núcleos trabajando a 2,4 GHz y 8 núcleos adicionales trabajando a 1,6 GHz. Bueno, es su propia interpretación de la arquitectura Cortex. Entonces, las aplicaciones son todo lo que nos rodea en la vida cotidiana, desde televisores, porque cuando hoy en día un televisor tarda en arrancar, no es porque se está calentando el filamento como pasaba hasta hace 10 años, que teníamos televisores de tubo, sino que hoy está booteando el sistema operativo que tiene el televisor, porque lo tienen todos. Cuando tenemos un router Wi-Fi, tiene adentro un Cortex. Cuando tenemos un teléfono celular, tiene un Cortex. Cuando tenemos un dispositivo de la vida cotidiana que nos rodea en nuestra casa, como un lavarropas o como una heladera, tenemos alguna versión de un Cortex, y también en los automóviles. Entonces, ¿qué es Cortex M? Vamos a ver qué significa la M enseguida. Pero ¿qué tiene un Cortex M? Nos vamos a encontrar con temporizadores, varios temporizadores, típicamente 4 temporizadores de 32 bits y algún otro temporizador de menores prestaciones. Esos temporizadores son poderosísimos porque nos permiten a nosotros, en forma totalmente transparente para la ejecución del programa, tomar decisiones. Por ejemplo, cambiar el estado de un pin cuando el temporizador llegue a un valor que precargamos, o generar una interrupción cuando el temporizador llegue a un determinado valor, o tomar el estado del temporizador cuando se produjo algún evento externo, como por ejemplo cuando se abrió una puerta, tomar automáticamente, sin intervención del núcleo del microcontrolador, el momento en el cual se abrió la puerta. Tenemos
conversores analógico a digital, 1 o 2 conversores. Si bien es un periférico, hoy en día no nos imaginamos un microcontrolador que no tenga un conversor analógico a digital. Los conversores analógico a digital podrán ir, por ejemplo, en resolución de 10 a 24 bits. El tiempo de adquisición dependerá del tipo de conversor que se utilice, pero puede ir desde 100 muestras por segundo hasta 400.000 muestras por segundo, en valores típicos. Hay algún conversor analógico a digital que trabaja en mayor velocidad, pero es excepcional. Y dependerá también del destino que le querramos dar a este Cortex-M. Conversor digital analógico, si bien es un opcional, buena parte de los microcontroladores comerciales hoy en día lo tienen. También la cantidad de bits va a depender de la implementación y es habitualmente parecida la cantidad de bits del digital analógico con la del analógico digital. Vamos a tener comunicación serie incorporada, típicamente varias comunicaciones serie del tipo de las que utilizaba la PC, que estaban representadas por un periférico que se llamaba 16550, y hoy en día tiene, por ejemplo, 4 comunicaciones, los microcontroladores que vamos a utilizar nosotros, de tipo serie, pero orientadas a distintas cosas. Una va a estar, por ejemplo, una comunicación serie orientada a manejar un módem, otra comunicación serie va a estar orientada a trabajar con RS485, otra comunicación serie va a estar orientada a trabajar con transductores infrarrojos. Entonces, son 4 comunicaciones series, pero cada una de ellas va a tener una orientación específica, que no es obligatorio, pero una orientación específica. Tenemos un lazo de enganche de fase. Un lazo de enganche de fase es un sistema que nos permite cambiar la velocidad en la cual se está ejecutando el código, es decir, cambiar la velocidad de clock del microcontrolador. ¿Por qué razón? Bueno, lo vamos a ver enseguida. Fundamentalmente orientado al tema del consumo. Lo vamos a ver en unos minutos. Entonces tenemos la posibilidad de multiplicar y dividir por valores que uno puede llegar a prefijar, y esa posibilidad de multiplicar y dividir me permite, por ejemplo, que la frecuencia de cristal la multiplique por 4 y la divida por 3, o la multiplique por 3 y la divida por 4, y lograr de esa manera trabajar con cristales de baja frecuencia y multiplicar la frecuencia del cristal por un número importante para lograr la frecuencia de clock del microcontrolador. Hacer, por ejemplo, pensemos en un Cortex M3 que trabaja 120 MHz, un Cortex M4 que trabaja a 204 MHz. Entonces, colocar un cristal para trabajar con 100 MHz y mucho menos con 200 MHz es prácticamente imposible. O si lo es muy costoso, si dijimos que nosotros queremos equipos de bajo costo y bajo consumo. Con lo cual, una de las posibilidades que se me brinda es trabajar con un cristal de 4 MHz, 12 MHz, y multiplicar la frecuencia, logrando trabajar con el clock que yo deseo, pero con un cristal de baja frecuencia que es muy barato y muy fácil de implementar el oscilador en esas condiciones. Y vamos a ver que lo del PLL también lleva implicancias en cuanto al manejo del consumo del microcontrolador. Tenemos incorporado un reloj de tiempo real que con una batería o un supercapacitor podemos llegar a trabajar cuando se corta la alimentación principal del microcontrolador, llevando adelante el conteo de hora, minutos, segundos y día y mes y año
para eventos que requieran tener una estampilla de tiempo. Este reloj lo alimento, como dijimos, con una batería del tipo de las pilitas de mercurio de tipo botón, o bien con un supercapacitor, que puede ser un capacitor de, por ejemplo, un valor típico hoy en día es de 500 faradios. Dije bien, faradios, con lo cual yo lo cargo, cuando tengo alimentación, lo cargo con la tensión de alimentación del microcontrolador. Son capacitores de 500 faradios, por ejemplo, por 2,7 volts, con lo cual esos 500 faradios me pueden llegar a, como tienen muy bajas pérdidas, tienen una descarga muy pobre, muy pequeña, con lo cual puedo alimentar mi equipo en modo bajo consumo durante semanas, es decir, hasta que se restablezca la alimentación. Entonces, este reloj de tiempo real me va a mantener a mí la fecha, las condiciones de hora, minutos y segundos durante semanas, hasta tanto vuelvo a operar normalmente el equipo. El Watchdog, que es básicamente un multivibrador de tipo monoestable. Recuerden ustedes que los multivibradores podían ser astables, que trabajan como osciladores, biestables, que los podíamos llevar con un clock externo a lo que llamábamos flip-flop, y el astable, el monoestable, que tiene un solo estado estable. Entonces, la idea es tener un multivibrador monoestable digital que esté montado sobre, en nuestro caso, la generación de una interrupción. Entonces, periódicamente le voy a tener que enviar desde el programa principal un pulso para mantener al multivibrador monoestable en su estado cuasi estable. Si por alguna razón se pierde el programa principal, es decir, se va a los caños, como decimos, no se va a generar ese pulso, y por lo tanto, al no generarse ese pulso, el multivibrador monoestable va a pasar a su estado estable, con lo cual va a generar una interrupción, y en la rutina de atención de interrupción yo voy a tener que de alguna manera tomar alguna decisión de qué es lo que hago. Una opción sería resetear todo el sistema. Otra opción sería tratar de ver cuál es la tarea o la función que me está bloqueando al programa principal y destrabarlo sin tomar una decisión drástica como puede ser resetear el microcontrolador. En los viejos microcontroladores tenían Watchdog, pero lo que hacía obligatoria y exclusivamente era resetear el micro. Pero pensemos nosotros que si tenemos un desfibrilador y se me colgó el programa, lo peor que yo puedo hacer es resetear el microcontrolador, porque el desfibrilador sabe Dios lo que va a hacer en el proceso de inicialización. Entonces es mucho mejor la opción de generar un pedido de interrupción, y en esa interrupción yo tomaré la decisión apropiada como para decidir qué hacer. Hay un tema importante, que es que yo dije que el pulso para mantener el monoestable en su estado cuasi estable lo generaba desde el Watchdog, lo generaba desde el programa principal, perdón, para el Watchdog. ¿Y por qué no en una rutina de interrupción de timer? Porque la experiencia indica de que es muy probable que si se pierde el programa principal, el timer siga funcionando, es decir, que sigue generando interrupciones de timer para generar el pulso para mantener el monoestable en su estado cuasi estable, mientras que el programa principal se fue al diablo. Por ese motivo es recomendable de que el pulso de Watchdog se genere desde el programa principal. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Bien. La modulación por ancho de pulso es una posibilidad que nos da de generar señales típicamente para para controlar motores. Por ejemplo, nos permite manejar 6 canales de modulación por ancho de pulso, que pueden ser 6 canales referidos a tierra, o bien 3 canales diferenciales. ¿En qué sentido, hacia dónde está orientado esto de los 3 canales diferenciales? A manejar motores trifásicos. ¿En qué caso puedo llegar a manejar un motor trifásico? Bueno, un motor trifásico de alta potencia lo entendemos, que puedo manejarlo a través de algún tipo de inverter y que pueda llegar desde el microcontrolador a manejar amperes. Y hay otro caso que es bastante más difícil de ver en primera instancia, pero que nos abre el camino a un montón de aplicaciones. Por ejemplo, uno habrá visto en algunos vehículos, sobre todo en utilitarios y en algunos taxis, que en el techo tienen lo que parece un portaequipajes. Ese sistema es un sistema de refrigeración, no de aire acondicionado, que lo que hacen es tener una serpentina con agua que pasa también por la cabina del vehículo y que busca bajar la temperatura en unos pocos grados. Es decir, no es un equipo de aire acondicionado, no consume la energía de un equipo de aire acondicionado, sino que está orientada a ser más confortable sin llegar a los niveles de refrigeración, sobre todo pensando en un utilitario que tiene un motor de no muy alta cilindrada y que se busca optimizar el consumo de energía. Entonces, coloco un motorcito que me maneje el ventilador que refrigera la serpentina por la cual circula el agua. Entonces, lo primero que se me ocurre es, tengo en la batería del automóvil 12 volts, coloco un motor de corriente continua de 12 volts. Pero sucede que estos motores son pesados por el imán que tienen, por el hierro que tienen, y son poco eficientes. Por lo tanto, disculpen, les decía, disculpen un segundito. Ya está. Decía entonces que el motor de corriente continua no es eficiente y se me ocurre reemplazarlo por un motor trifásico que son mucho más eficientes y que tienen mucha menos masa y aprovecha mucho mejor la energía. Entonces puedo usar perfectamente un microcontrolador Cortex para generar bueno, decíamos entonces que la modulación de ancho de pulso me va a permitir manejar motores trifásicos como
en el caso de los climatizadores para vehículos. Vamos a tener también, dentro de las prestaciones que nos ofrecen los Cortex, conectividad de muy distintos tipos: USB, Ethernet, CAN. Bueno, USB la conocemos todos, nos va a ofrecer nuestro microcontrolador LPC, nos va a ofrecer la posibilidad de trabajar como dispositivo, como device, es decir, si yo quiero hacer un mouse, me va a ofrecer también la posibilidad de trabajar como master, como maestro, es decir, en el caso en el cual yo quiera conectar a mi equipo un pendrive para recuperar información que he adquirido o para enviarle directivas al microcontrolador, tendrá que ser la función host, que hasta ahora normalmente se asignábamos nosotros a la PC, y tenemos luego la opción de trabajarlo como se llama on the go. On the go quiere significar que en algún momento se comporta como host y en algún otro momento se comporta como device, como puede ser, por ejemplo, cuando quiero conectar una cámara fotográfica con una impresora. Entonces, esa cámara fotográfica no requiere de una computadora, pero tampoco de una computadora para manejar la impresora, pero tampoco tiene la inteligencia necesaria como para manejar ella cualquier dispositivo. Entonces, se hace una opción que se llama on the go, en la cual momentáneamente la cámara fotográfica o el teléfono celular se comporta como host y en algún otro momento como device. Entonces, en USB tenemos la posibilidad de, por programa, manejar en cualquiera de esas características, de esos modos de trabajo, al microcontrolador. Tenemos opcionalmente conexión Ethernet de la versión de 10/100, por supuesto que manejándolo con las características de lo que significa Ethernet, ya que no puedo exigirle que trabaje el microcontrolador a plena velocidad porque no tiene capacidad de soportar esa transferencia de datos, sino que es con cierto tipo de restricciones. Y el otro ejemplo que tenemos también es CAN, Controller Area Network, que sí ya prácticamente todos los microcontroladores lo traen, que es una red que fue pensada originariamente por Bosch para trabajar en automóviles. Pensemos que un automóvil moderno tiene típicamente una docena de, estaba hablando de un auto de calle, no un auto de altas prestaciones, sino un auto de calle, tiene una docena de microcontroladores comunicándose entre sí, porque, por ejemplo, cada ventanilla con levantavidrios eléctrico tiene un microcontrolador, entonces ya ahí tenemos varios. Un microcontrolador se va a encargar del sistema de frenos, otro microcontrolador de la estabilización, otro microcontrolador de la radio y así sucesivamente. Con lo cual se necesita una red que sea muy robusta, porque va a tener que trabajar en un ambiente muy hostil, tanto en temperatura también como en ruido eléctrico, porque pensemos que el arranque del motor produce, mejor dicho, el motor de arranque, dije mal, el motor de arranque produce en el momento del arranque pulsos del orden de los 600 voltios. Con lo cual, evidentemente, vamos a necesitar un sistema de comunicación que sea muy robusto. Entonces, esta idea del sistema de comunicación muy robusto probado en los automóviles se llevó también a la industria. Entonces, CAN es ampliamente usado en la industria en sistemas en los cuales tienen que estar manejando motores o manejando instalaciones
compresores, instalaciones que requieran una gran insensibilidad al ruido eléctrico y también un rango de temperaturas muy, muy amplio. Y por último, acá aparecen dos siglas, ISP e IAP. La traducción de estas siglas es programación en sistema, in System Programming, y programación en aplicación, in Application Programming. ¿Qué significa cada una de ellas? Bien, la primera de ellas, ISP, es el mecanismo por el cual el microcontrolador programa su memoria flash directamente. Como habíamos dicho anteriormente, los microcontroladores actualmente tienen un pequeño programa, si ustedes recuerdan la clase anterior, tienen un pequeño programa que se encarga de leer datos por puerta serie y programar la memoria flash del microcontrolador. Esto es lo que llamamos in-system programming. En el momento de arranque, después del reset del microcontrolador, se mira cómo es que están un conjunto de líneas de señales y en base al estado de esas líneas se decide si se efectúa la programación del microcontrolador o corre normalmente la ejecución del programa del microcontrolador. Esto es entonces solamente en el momento posterior al reset. Y el in-application programming es la posibilidad que tiene de modificar la memoria de programa, el microcontrolador, en tiempo de ejecución. Imaginemos lo siguiente. Tenemos un sistema de seguimiento vehicular satelital implementado en una flota de camiones. Entonces, el mecanismo de trabajo es bastante simple. Se lee las coordenadas del GPS que tiene el camión y se transmite por medio de telefonía celular. Entonces, esto nos lleva a que el sistema está trabajando normalmente, se detecta un bug, ese bug implica de que se requiere hacer una corrección, se hace la corrección en el laboratorio y luego es necesario instalar esa corrección, esa nueva versión, en todos los equipos que están operando en cualquier lugar de, por ejemplo, América. Entonces, lo primero que se me ocurre es citar a los camiones que vengan a la playa que está ahí en Pompeya y que le reprogramamos el microcontrolador. Lo cual es medio complejo y fuera de logística porque no tengo un camión que está en el medio del Amazonas y que no va a venir especialmente a ser reprogramado. Utilizo entonces el mismo canal de telefonía celular que usaba para adquirir datos y la posición del camión para transmitir información ahora en sentido contrario. Es decir, estar programando la memoria del microcontrolador a través del sistema de telefonía celular. Es un sistema bastante sofisticado en el sentido de que voy a tener que elaborar algún mecanismo de garantía de que la memoria sea programado adecuadamente, es decir, con algún tipo de código de redundancia cíclica para garantizar de que está bien la memoria, y en el momento que está bien la memoria, activo ese parche que he instalado a distancia, y esto es lo que llamamos in-application programming, es decir, en tiempo de ejecución. El in-system programming es en el momento del reset, in-application programming es en tiempo de ejecución. Es decir, en ambos casos, el microcontrolador se autoprograma, modifica la memoria de código en el arranque en un caso, en tiempo de ejecución en el otro. ¿Alguna consulta, alguna duda? Bien, si no hay dudas, entonces seguimos con
tratar de analizar el porqué del PLL. Esta es la salida de una compuerta CMOS, en la cual tenemos un transistor P y un transistor N. En forma de trabajo normal, este inversor va a estar o un transistor abierto y el otro saturado, o un transistor abierto y el otro saturado. ¿Qué pasa en las transiciones? ¿Qué pasa cuando voy de 0, la entrada va de 0 a 1 o de 1 a 0? Hay un momento en el cual los dos transistores conducen un poquito. Es decir, ninguno de los dos está abierto por completo. Eso produce una pequeña circulación de corriente de tipo pulsante. Es decir, estas transiciones en la entrada me producen estos picos de corriente que se producen cuando voy de 1 a 0 o de 0 a 1. Con lo cual, la potencia disipada va a resultar función directa de la frecuencia, porque cuanto mayor sea la frecuencia de conmutación de 0 a 1 y de 1 a 0, mayor cantidad de pulsos de corriente voy a tener. Y por lo tanto, la potencia disipada va a ser mayor. Y por lo tanto, puedo concluir entonces que la relación entre potencia disipada y frecuencia es lineal. Entonces, ¿cómo lo minimizo eso? Normalmente lo minimizo colocando unos capacitores que se llaman capacitores de desacople, que se ponen pegaditos al circuito integrado y que cumplen la función de proveer esos picos de corriente sin que esos picos de corriente tengan que circular por el resto del circuito impreso generando ruido electromagnético, sino que esos picos de corriente se los proveen los capacitores. Y la potencia disipada para los CMOS crece en forma lineal con las frecuencias hasta que llega un punto en el cual ya comienzan a tallar los parámetros parásitos de esa compuerta CMOS. Con todo esto entonces puede darse el caso de que yo tenga un sistema en el cual necesite que el sistema se active muy esporádicamente. Por ejemplo, imaginemos que tengo un sistema de adquisición de datos meteorológicos en el medio de la cordillera de los Andes. Entonces tiene una celda solar, un panel solar, que carga un supercapacitor. Ese supercapacitor va a alimentar el microcontrolador que toma los datos de temperatura, humedad, presión atmosférica, vientos, etc. Y los transmite, por ejemplo, cada 15 minutos. Es decir, que va a estar activo el sistema unos pocos microsegundos cada 15 minutos. Si nosotros imaginamos que este sistema va a tener que, obviamente, autosoportarse por la provisión de energía solar, tenemos que minimizar el consumo. Por tal motivo, voy a despertar al microcontrolador para que trabaje a 120 MHz, 204 MHz, unos pocos microsegundos cada 15 minutos, y cuando terminé de adquirir los datos y eventualmente de transmitir los datos, voy a bajar el consumo, pero sin matar al microcontrolador, sin llevarlo al estado de ultra bajo consumo, sino que lo voy a tener para poder estar atento a cualquier emergencia que ocurra. Bajar la frecuencia de trabajo a, por ejemplo, 500 kHz. Como la potencia disipada es función directa de la frecuencia, lo que voy a hacer es llevar, al disminuir la frecuencia, la potencia disipada va a bajar, por ejemplo, desde este punto, va a bajar a una frecuencia mucho menor a este punto. Con lo cual, aumento la vida útil de la carga del supercapacitor. Entonces, entre otras cosas, para eso también utilizo el PLL. Por un lado, para trabajar con cristales de baja frecuencia, y por otro lado,
para poder estar regulando el consumo de energía a través de la variación de frecuencia. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Bien. Entonces, dijimos que Cortex se basa en la arquitectura RISC, busca optimizar el tiempo de ejecución de las instrucciones más frecuentes, que dijimos que son movimiento de datos y branches. Tiene una cantidad de registros muy importantes y todos esos registros son de uso general, es decir, cualquiera puede ser usado como fuente o destino de alguna operación aritmético-lógica, inclusive el contador del programa, como hemos visto. Cualquiera puede ser utilizado como puntero a memoria. Esa arquitectura load store, que separa los movimientos de carga y descarga, de lectura y escritura de memoria, de las instrucciones de movimiento de datos entre registros, tiene un pipeline, que eso vamos a ver más adelante qué significa, que es lo que me permite dar una idea de paralelismo, es decir, de hacer más de una operación por cada ciclo de reloj. Son instrucciones de tamaño fijo, de 16 o de 32 bits, en principio por ahora de 32 bits. Todas las instrucciones son de ejecución condicional por medio de esos 4 primeros bits del código de operación que me permiten elegir distintos tipos de condiciones para ejecutar instrucciones. Es una máquina de 3 direcciones en la cual a través de registros marco el primer operando, el segundo operando y el registro de resultado. Tengo varios modos de operación, que también vamos a ver más adelante. Las operaciones aritméticas y lógicas son entre registros, no con memoria, con lo cual voy a tener que cargar previamente el contenido de las posiciones de memoria a registros. Comparten el mismo repertorio de instrucciones básicos. El procesador, a través de su núcleo, es compartido por todos los fabricantes de silicio, es decir, por NXP, Freescale, Texas Instruments, Microchip, etc. Mientras que los periféricos van a ser propios de cada fabricante para cada modelo y suelen no ser compatibles entre sí. Entonces se había implementado una metodología que se llamaba CMSIS, por la cual cada fabricante tenía que proveer a esa biblioteca CMSIS, por ejemplo, una rutina de arranque de un conversor analógico digital. Por más que el conversor analógico digital fuera distinto para cada caso, cada fabricante tiene que proveer, para ser compatible con CMSIS, la rutina de arranque. Entonces ya tendremos una función implementada por cada fabricante adentro de la función que se llame start AD, con lo cual con esto arranco el conversor analógico digital, cualquiera sea el conversor analógico digital, pero el fabricante tendrá que escribir la rutina start AD como para que se inicialice el conversor analógico digital, y de esa manera logramos un objetivo que tenía ARM en un comienzo y que en la actualidad se ha visto desvirtuado, es que el diseñador pueda cambiar de microcontrolador sin esfuerzo. En la práctica se dio de que uno pueda llegar a cambiar de microcontrolador con un esfuerzo que me lleve medio día de trabajo, que frente a lo que era antes, el cambiar de microcontrolador era con 8051, pasar de un 8051 a un HC09 o similar, o viceversa, era un trabajo que llevaba semanas de trabajo. Bueno, hoy en día ese cambio es mucho más sencillo. Total, ARM sigue cobrando el royalty, el microcontrolador lo venda NXP o lo venda Texas Instruments. Las incompatibilidades de hardware son disimuladas por esta capa que mencionamos de CMSIS. Los registros son de 32 bits. Tenemos 16 registros de 32 bits más uno, que va a ser el registro de estado. Y acá aparece algo que va a merecer una aclaración posterior,
que es que los registros 0 a 7 están disponibles en todo momento, lo cual significa que los registros 8 a 15 van a estar disponibles solamente en ciertas circunstancias. Hay una arquitectura von Neumann en los viejos ARM7 y Cortex-M0, y después tenemos arquitectura hardware, como hemos visto, en los Cortex-M y en ARM9, que es una familia de microcontroladores que está cayendo en desuso. Las familias de microcontroladores se dividen también en subfamilias. Veamos esto. Tomemos NXP, que es la familia que nosotros hemos optado para el desarrollo de nuestra actividad práctica. NXP tiene familias viejas, son ARM7 totalmente obsoleta y ARM9 que está cayendo en paulatino desuso y no se realizan proyectos nuevos con ellos. Y tenemos Cortex M0, M3 y M4, y M7 también. Y para el uso de Internet de las Cosas, M23 y M33. Pero estos son los históricos y básicos que nosotros usamos en nuestro curso. ¿Qué significa esto? Significa que de acuerdo con la aplicación que tengamos, vamos a elegir el microcontrolador que nos convenga utilizar. Entonces, nosotros vamos a elegir el microcontrolador de acuerdo con la aplicación y no vamos a actuar al revés como en otro momento en el cual elegíamos el microcontrolador y luego le colocábamos periféricos alrededor para cumplir con las exigencias de la aplicación. Ahora elegimos el microcontrolador según la aplicación que querramos trabajar. A lo largo del tiempo, ARM ha ido generando distintas arquitecturas y que las ha llamado ARM arquitectura versión, por ejemplo, 4, versión 5, versión 6 y versión 7, que es la más popular actualmente, aunque está apareciendo microcontroladores con la familia de arquitectura 8. Entonces acá vemos que tenemos Cortex M, Cortex R y Cortex A. Vamos a tratar de entender qué es lo que tenemos. Veamos que acá hay unas siglas de diferencia. Los Cortex M, que son los que vamos a trabajar nosotros, tienen una MPU, que es unidad de protección de memoria, que es la que me permite bloquear zonas de memoria para que no sean accedidas por otras tareas o por otros programas. Por ejemplo, para proteger al sistema operativo de que alguien lo vaya a escribir por error o por malicia. Y tenemos en los Cortex A lo que se llama MMU, que es Memory Management Unit, unidad de gerenciamiento de memoria. Que esto es algo propio de los micros de muy altas prestaciones, en la cual es un sistema que me permite a mí trabajar por medio de tablas y hacerme creer que estoy usando la posición de memoria 0, por ejemplo, cuando en realidad, por conveniencia, la memoria física sea, por ejemplo, cualquier valor, la posición de memoria 1FFF8. Entonces, eso se llama unidad de gerenciamiento de memoria, Memory Management Unit. Nuestros Cortex M no la tienen solamente la unidad de protección de memoria. Esta es un poco la evolución histórica, la genealogía, que arrancó hace unos 20 años con ARM7 y que fue evolucionando a través de la arquitectura, y hoy tenemos las versiones, y a los sajones les gusta mucho trabajar con las siglas. Tenemos los Cortex A, que vemos aquí, para aplicaciones, los Cortex R, para aplicaciones en tiempo real, y los microcontroladores de propósito general, que son los Cortex M. Y sí vemos que acá han formado la sigla ARM. Entonces, ¿para qué son cada uno de ellos?
Entonces, la familia, a ver, vamos para aquí. La familia Cortex-A es para servidores, para cajas de interconexión, es decir, para convertir protocolos, para netbooks, para tablets y para teléfonos celulares, es decir, máquinas poderosas. Mientras que la familia Cortex-R es para aplicaciones en tiempo real, como por ejemplo discos rígidos, de los tipos tradicional magnéticos. ¿Por qué? Porque imaginemos que cada sector del disco rígido tiene que ser leído en el momento en el cual ese sector pasa frente a la cabeza lectora. Porque si no tengo que esperar que el disco rígido pegue toda una vuelta, con lo cual estoy muy ajustado por la reacción a tiempo real. Lo mismo que una cámara fotográfica, que yo no puedo decir al que se tiró un trampolín que se vuelva a tirar porque no alcancé a sacarle la foto. O también para dispositivos que exijan por requerimientos respuesta en tiempo real. Y Cortex-M son para propósito general, como por ejemplo para artículos del hogar, para control de motores y para aplicaciones de audio. Entonces nosotros en este curso vamos a trabajar sobre Cortex-M. Entonces, dentro del Cortex-M tenemos el Cortex-M0 que reemplaza a los micros de 8 bits, los Cortex-M3 que son de alta performance, pero son dentro de la alta performance el escalón más bajo, los Cortex-M4 que son aquellos que incorporan procesamiento digital de señales, es decir, que un Cortex-M4 es un Cortex-M3 con procesamiento digital de señales, que me permite implementar, por ejemplo, filtros o FFT muy simple, y que aquí vemos entonces que el Cortex-M0 reemplaza a los micros de 8 bits, son de muy bajo costo, podemos hablar de 50 60 centavos de dólar por unidad, es decir, que reemplaza directamente a lógica discreta. Los Cortex-M3 son de 16 y de 32 bits, como veremos más adelante, y el Cortex-M4 es un micro de 32 bits al cual le incorporamos aplicaciones de DCP. Y después al final del capítulo vamos a hablar un poco también de Cortex-M7, M23 y M33. ¿Alguna pregunta? Hola, ¿me escuchan? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Ninguna pregunta. Todo bien por ahora. Bien, entonces, siendo las 11:09, si les parece, hacemos un descanso y retomamos en 10 minutos. Buenísimo.